pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador, lo que dice el presidente esta mañana, uno de los que se pronuncian porque le devuelvan no solamente la cuenta Twitter a Donald Trump, sino que le permitan Twitter. Falta, claro, que el expresidente de Estados Unidos decida hacerlo. Fausto Pretelín, Fausto, ¿cómo estás? Muy bien, tú, buenas noches. Muy buenas noches, gracias, muchas gracias. Stephanie Enaro, Stephanie, ¿cómo estás? Bien y de buenas. Muy buenas noches. Jorge Fernández Benéndez, Jorge. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, muchas gracias a los tres por estar acá. Jorge, a ver, este ha sido un tema muy polémico. Desde antes de que Elon Musk asumiera el control de Twitter, se celebró por una parte, por otro bando fue duramente cuestionado el que se le apagara la red social, se le bajara el switch al expresidente de Estados Unidos por lo que había dicho. ¿Cómo lo ve? Estamos hablando de un tema de redes, estamos hablando de un tema de libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites de esa libertad de expresión? Yo creo que estamos involucrando todos los temas. No es solamente un tema de redes, ni es solamente un tema donde nos podamos concentrar en lo que escribió Trump. Se involucra con el asalto al Capitolio del 6 de enero, el desconocimiento del resultado electoral. No es un tema solamente de declaraciones. Me parece que dentro de todo Elon Musk está llevando a cabo toma la red política, de la red social política por excelencia que es Twitter, con su propia agenda política. Pues está haciendo regresa la cuenta de Trump, sabiendo que Trump tiene un contrato de exclusividad con su propia red social, que es esta Truth, sí, que no puede tuitear en otros ámbitos, su exclusividad está puesta ahí. Entonces me parece que es un juego político que va mucho más allá de la simplemente libertad de expresión, ¿no? Entonces estamos, digamos, involucrando diversos. Me parece que hay muchas cosas factores que están jugando de política interna estadounidense. ¿Tú le regresarías? Mucho más. ¿Tú le regresarías la cuenta? Ya se la regresaron, pero ¿tú lo hubieras hecho? En aquel momento, después del 6 de enero, yo se lo hubiera quitado. Se lo hubieras quitado. Porque estaba llamando un golpe de Estado. Y ahora no era lo que estaba declarando, estaba llamando un golpe de Estado. ¿Y ahora se la regresarías o no? ¿O lo dejarías marginado fuera? Pues, no me gusta, tengo demasiado disgusto con el señor Trump. Me traiciona. Pero creo que ¿tiene derecho a expresarse o no? Tiene derecho a expresarse. Lo que no tiene derecho, me parece, es a impulsar un golpe contra las instituciones de su país. Stephanie, ¿cómo lo ves? Mira, no hay que olvidar que esto está pasando justo después de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Entonces hay un mensaje en sí en el tiempo que lo hace. Ahora, vemos... Y a unos días de que Donald Trump se postulara o se destapara como aspirante a la presidencia de Estados Unidos. Y precisamente ahí está el contraste entre Elon Musk y Jack Dorsey, porque Jack Dorsey era abiertamente demócrata, sí, y ahora Elon Musk es abiertamente republicano. Y claro que sale un revuelo, porque estamos viendo, ¿no?, que los países con tendencias populistas sacan las encuestas para legitimar una decisión que ya fue tomada. Y justamente esto pasa en Twitter y es impresionante la capacidad de respuesta que tuvo. A ver, tuvo 15 millones de votos, o sea, 1 millón de votos por hora. Fue bastante elevado. Ahora, yo creo que hay que defender la libertad de expresión. O sea, no importa si Trump nos cae gordo, si no estamos de acuerdo con él, pero tiene derecho a expresarse. Y creo que esta nueva política de Elon Musk, de decir, bueno, a todos los tweets que tengan algo de odio, no voy a dejar ni que se moneticen ni que tengan tanto alcance. Y solamente si los buscas los vas a encontrar. Me parece bastante responsable, porque antes, por ejemplo, veías a Donald Trump siendo, pues de alguna manera censurado o etiquetado, y tenías a alguien que ni siquiera sabes quién es, que es Anonymous, pudiendo decir lo que quiera y no pasaba nada. Sí. O compartiendo imágenes, videos, hasta pornográficos en redes sociales, ¿no? Claro. Entonces tú sí estás por que Donald Trump vuelva. Sí, definitivamente. A Twitter. ¿Y estás en contra de que le hayan cancelado la cuenta? Sí, claro, tiene derecho a expresarse. Tiene derecho a expresarse. Ahora vamos a volver. Fausto, ¿cómo lo ves tú? Bueno, a ver, sin Twitter Trump no hubiera ganado las elecciones. Las redes sociales lo convirtieron en digamos que en el personaje del partido de la ira. El partido de la ira es Salvini en Italia, el partido de la ira es Le Pen en Francia. Así como en algunos años atrás o décadas
en muchas ocasiones fue la iglesia la que concentraba y atemperaba un poco, ¿no?, la ira de las personas, ahora las redes sociales es la que desfoga, ¿no?, todo este odio acumulado que de alguna manera tiene que salir. Y creo que lo que dejaron de hacer los grandes partidos políticos tradicionales a lo largo de Europa y en América Latina y en Estados Unidos no es la excepción, pues fue ocupado por este tipo de personajes, ¿no?, populistas que utilizan las redes sociales muy bien, Big Data, ¿no?, es decir, datos, Facebook, muy bien ubicado, focalizado, el segmento de mercado demográfico al cual se van a ir dirigiendo, y creo que fue eso lo que hizo a Donald Trump ganar las elecciones del 2016. Después ya se viene la crisis de la política interna, que no necesariamente se puede resolver a través de las redes sociales. Es decir, Donald Trump fue un personaje que violentó las instituciones en Estados Unidos, que él mañosamente criticaba a esta élite, ¿no?, en Washington, pero él forma parte de una élite empresarial. Y la gente, creo que 4 años después, o algunos de ellos, se dan cuenta de que esto fue un fracaso, que es un personaje muy mentiroso, que es un personaje muy similar quizás a los de la vieja guardia de las políticas en Washington. Y entonces creo que recibió una cubetada de agua fría en las elecciones intermedias. Va a ser difícil que se reponga, porque no solamente es el electorado que lo está castigando, su familia también. Su hija declara que ya no va a estar con él en su campaña preelectoral y electoral, y por supuesto también los financieros, ¿no? Es decir, la cabeza de Blackstone ya dijo, no vamos con él, va a ubicar su dinero, más de $30 millones en DeSantis y en otros personajes, ¿no? ¿Le hubieras quitado la cuenta de Twitter? No se lo hubiera quitado, pese a que estoy de acuerdo que la crisis en ese momento era de gran envergadura en Estados Unidos y el Congreso pues recibió ese gran impacto que no puede ser originado desde la Casa Blanca. Pero creo que la responsabilidad o la irresponsabilidad en este caso de Donald Trump le hace pagar muy caro esa decisión. La mentira la sembró y muchos estadounidenses, yo estuve en Ohio la semana pasada, vi todavía muchos estadounidenses enojados creyendo que sí hubo un fraude electoral hace 2 años y no le perdonan eso a los demócratas. Entonces ya cuando se siembra esa mentira, se está creando un paraíso fantasioso, ¿no? Ahora, Trump es, digamos, el botón de muestra más visible, porque es un personaje muy polémico, por decirlo menos, pero vaya, lo que estamos viendo en las redes sociales, pues también rebasa a la figura. Estamos viendo una transformación, estamos viendo un cambio en Twitter, estamos viendo a otras redes sociales que se quedan con usuarios que están dejando la propia red social a la llegada de Elon Musk. Y por eso creo que el tema de las libertades se vuelve crucial, fundamental. Es decir, ¿quién pone los límites? ¿Dónde están esos límites? ¿Cómo construir esos límites? Que decida una persona, que decida un comité, decía Elon Musk hace poco, que se autorregulen las redes con los propios usuarios. ¿Cuál tendría que ser, digamos, el parámetro a seguir en unas plataformas como estas? Las redes sociales no son una entelequia, que seamos claros, son empresas privadas que tienen normas de empresas privadas y que establecen las propias empresas privadas, como la tenemos nosotros en esta empresa. Es una empresa privada que tiene sus normas, tiene sus códigos de ética, tiene sus criterios. Las libertades también son, por supuesto que estamos a favor de las libertades, sería absurdo pensar otra cosa, pero se establecen en cada empresa de comunicación con base a los códigos éticos que tiene cada empresa de comunicación. Eso ocurre o tendría que ocurrir para todas las empresas de comunicación. Tan notable es que cambia la dirección de la directiva, los propietarios de Twitter, y cambian los códigos de Twitter porque cambió el propietario simplemente, y cambió el propietario poniendo $44 mil millones, que para algo debe servir. Sí. ¿No? Entonces, me parece que tenemos que contemplarlo así. Me parece que también en el marco de las libertades, por lo menos en términos de los grandes medios de comunicación, los tenemos nosotros, los tienen los grandes canales de televisión en el mundo democrático, tienen criterios.
y tienen criterios de autorregulación, no de regulación externa. Lo importante de los medios de comunicación es su autorregulación, los códigos éticos, el compromiso, lo que se llama, lo que algunos teóricos españoles llaman el compromiso de la empresa respecto a sus televidentes, sus lectores, sus radioescuchas. Y eso me parece que se tiene que aplicar también a las redes sociales. Las redes sociales no son un ámbito de libertad indiscriminada, es mentira. Trump tiene su red, que está Truth, que se llama, Musk tiene Twitter, Zuckerberg tiene Facebook. Son grandes empresas y juegan con sus ámbitos. Lo que hay que exigirle es que sean claros en sus reglamentos, sus códigos éticos y sus compromisos, en este caso, con los usuarios de las redes, en los dos sentidos, quienes reciben y quienes emiten los mensajes. Si no hacemos eso, vamos a tener un campo cainita en las redes sociales, como lo estamos teniendo, sobre todo en Twitter, donde el discurso, a mí me parece muy bien que hay un amplísimo marco de libertades, pero no podemos dejar de lado que el discurso de odio que hay, sobre todo en las redes sociales en general y sobre todo en Twitter en particular, está afectando demasiados ámbitos sociales. ¿No? Ahora, cuando compró esta red social en $44 mil millones de dólares, decía Elon Musk que lo hacía no como negocio o no por un asunto de dinero, sino prácticamente usaba estos términos como un servicio a la humanidad, porque decía es que pues nos estamos... ¿Tú crees que alguien pone 44 mil millones de dólares por un servicio a la humanidad? Tiene un enorme corazón, no lo sé. Que cure el cáncer con eso. Servicio a la humanidad. Pone su dinero, digamos, para, en sus términos, generar un espacio, una arena pública en donde se discutan los temas. Porque decía, y él, la relevancia que le daba era, encontremos un espacio en donde se pueda debatir, discutir. ¿Se la compramos o no se la compramos, Stephanie? Pues por supuesto que no. A ver, las primeras medidas que ha tomado Elon Musk desde que llegó a Twitter es cómo seguir haciendo más dinero de Twitter. El 90% de los ingresos que tiene Twitter tiene que ver con los anuncios que se pagan. Ahora quiere cobrar $8 al mes porque tengas una cuenta verificada y otros servicios así premium que no le funcionan nada bien, porque cuando lo propuso sacaron una cuenta de Nintendo falsa que estaba verificada, ¿no? Otra cuenta falsa de Lili diciendo una farmacéutica diciendo que iba a ser gratis. Que la insulina ya era gratis, sí. Se le cayó las acciones y ¿por qué no? Sacaron una cuenta de Tesla fake y la verificaron. Pues obviamente eso no es el camino. Lo que sí tenemos que tener presente es que Twitter es una plaza pública en el ciberespacio por excelencia, tiene 400 millones de usuarios activos, eso es bastante poderoso, por eso yo digo que Twitter no se va a morir, va a cambiar, va a ser otra cosa, y creo que ahí estamos viendo cómo las leyes están migrando, porque la libertad de expresión tradicionalmente ha sido responsabilidad del Estado, ahora es responsabilidad de las compañías privadas en el ciberespacio, y esto también está pasando, por ejemplo, con la migración de datos. Las fronteras de lo físico no se respetan en el ciberespacio, tienen otra conformación totalmente diferente. Entonces estamos viendo el mundo que ya viene y cómo los estados han quedado rebasados por las redes sociales. ¿Quién regula? O sea, regulan las leyes de los estados, porque además cambian, digamos, las fronteras dividen esas propias leyes o las fragmentan, pone la métrica y pone los parámetros un privado, una red social, el dueño de un negocio, el dueño de una empresa, la aceptan los usuarios pueden presionar para que cambien. Parece que estamos en un momento en el que pues, tampoco queda claro cuáles son, digamos, las normas, los criterios, los parámetros de estas libertades. A mí me parece y me sorprende que al paso de los años, desde que nacen las redes sociales en la actualidad, no hemos definido la naturaleza de las redes sociales, es decir, desde el punto de vista de la comunicación, no es un medio de comunicación. Es decir, si nos vamos al concepto anglosajón de los mass media, tiene que ser una empresa que esté pagando, ¿no? Un periódico, una empresa de televisión, que pague. Esta confusión me parece que lo que está provocando es que la ficción que se da alrededor de las redes sociales es interpretada como una realidad. Y la realidad, es decir, las noticias serias que se colocan en las redes sociales tienen el mismo peso que las mentiras, ¿no? Entonces, llega el momento en donde tendríamos que decir, esto es ficción, esto es realidad, esto es manipulación, esto es mentira. ¿Pero quién lo define? Eso va desde el punto de vista personal
la educación de los usuarios, ¿no? Es decir, cada persona que se sienta frente a una red social, bueno, en su computadora, debe tener la idea, ¿no? Desde el punto de vista educativo, cuál es el alcance y para qué la quiere, ¿no? Desde el anonimato, evidentemente, se tendría que decir, esto es falso, esto es mentira, ¿no? No puede haber realidad cuando no existe una identidad perfectamente bien identificada, ¿no? Pero el otro extremo es el enorme riesgo y peligro de esta enorme mezcla, ¿no? En donde inclusive muchos noticieros ya toman los videos de las redes sociales y lo toman como algo real. Y no sabemos si fue ficticio, si fue preparado, si fue producido o está manipulado, ¿no? Sí. Y eso creo que desde el punto de vista deontológico las empresas tendrían que analizar mucho ese tipo de... Y una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad, pero pareciera. Veíamos hace horas un caso del mexicano que le habían dicho en las redes sociales algunos, había sido detenido y condenado a 30 latigazos en Qatar por meter alcohol de manera ilegal, lo cual es fake news. No hay ningún mexicano detenido, mucho menos condenado a 30 latigazos. No, es como eso que ganamos la Copa del Mundo, tampoco es cierto. No, pero mira, siguiendo la línea, yo creo, claro, es cierto, como dice Fausto, no son las redes sociales un medio de comunicación convencional, por eso no son medios convencionales, pero sí hay que aplicarle los mismos criterios en ese sentido que los medios de comunicación, no aplicarle, exigirle los mismos criterios que los medios de comunicación tradicionales. Hace 40 años, hasta después de la Segunda Guerra, ningún medio de comunicación que ahora llamamos tradicionales, radio, prensa, televisión, tenía códigos éticos, tenía ombudsman de lectores, de radioescuchas, temas de género como tenemos ahora, no existía eso. Y la presión de lectores, radioescuchas, televidentes, fue creando que las empresas de comunicación tradicionales fueran teniendo desde ombudsman hasta quien atendiera reclamos, ombudsman del lector, del televidente. Yo creo que hay que demandarle a las grandes redes sociales, hay que demandarles eso, que por lo menos tener a qué se comprometen. Y eso le toca a los usuarios. Dice que iba a acabar con los bots, no lo hizo. No lo ha hecho, hasta ahora no lo ha hecho. Jorge, gracias. Stephanie, gracias. Fausto. Porque